metálico de la puerta cerrándose resonó en el jardín vacío como una advertencia. Carmen hizo una pausa por un segundo. Apretó el rosario de madera en su bolsillo y respiró hondo. En el interior, el aire era denso, como si incluso el tiempo tuviera miedo de pasar. El olor a desinfectante y el silencio se apoderaron de la mansión. Las ventanas estaban impecables, pero las sonrisas había desaparecido de allí hace mucho tiempo. Vestía un uniforme sencillo, la tela de la cabeza atada con fuerza, los zapatos usados en los pisos de muchas otras casas. Caminó lentamente, cargando en su espalda no solo la bolsa maltratada, sino toda una vida de pérdidas y luchas. Nadie la notó, pero lo vio todo. Los ojos sospechosos del ama de llaves, la imagen torcida en el pasillo, el pomo de la puerta agrietado en el segundo piso, y sobre todo, la puerta se cerró con una estrella azul pegada en ella, la habitación del niño. Decían que era imposible, que no habló, que mordió, que ningún alma podía soportar quedarse allí por mucho tiempo, pero Carmen no era como los demás. No tenía diplomas, pero llevaba un antiguo regalo en el pecho. Ella no vino a enseñar, vino a escuchar, porque a veces, lo que salva a un alma no es el grito, es el silencio lo que da la bienvenida. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Días después de su llegada, Carmen estaba sentada en el frío piso del pasillo principal, descalza, con su uniforme manchado de pintura y harina. A su lado, el niño a quien nadie podía tocar, el pequeño Santiago, que gritaba, mordía, se escondía, había apoyado la cabeza en su hombro y garabateado en silencio con tiza de colores sobre el azulejo blanco. Era la primera vez que alguien veía un rastro de paz en esa mirada perdida. Una sonrisa tímida escapó de sus labios, y en ese instante sucedió lo imposible. Ninguna niñera había durado más de 3 días. Ningún terapeuta había echado un vistazo. Pero Carmen, con sus manos sencillas y su corazón lleno de cicatrices, despertó algo en ese niño que nadie más había logrado, y lo que parecía un milagro inocente, se convertiría en una amenaza. Ahora, si esta historia toca algo dentro de ti, si alguna vez has sentido que el mundo trata con desprecio a los que tienen poco, y silencia a los que sienten demasiado, deja tu apoyo aquí para Carmen, un me gusta, una suscripción, no como una demanda, sino como un abrazo. Porque esta mujer ha tenido que soportar el silencio de los demás durante demasiado tiempo. Hoy, necesita saber que ya no está sola. La puerta se cerró detrás de ella con un crujido metálico que pareció sellar más que su entrada. Selló un destino que nadie imaginó. Carmen cruzó el jardín en silencio con pasos lentos, mirando discretamente a los lados. Los árboles estaban perfectamente podados, pero no había una sola flor. El césped estaba cortado con precisión militar, y sin embargo, algo en ese lugar parecía muerto. La mansión Fernández se alzaba imponentemente sobre el exclusivo barrio de El Campestre en León, Guanajuato. Fachada blanca, columnas de mármol, ventanas espejadas, pero lo que más llamó la atención fue el silencio. Sin música, sin risas. No hay niños corriendo por los pasillos. La casa era tan grande como fría, y Carmen lo sintió en su piel. Doña Estela, el ama de llaves, la esperaba en la entrada con las manos cruzadas y los ojos duros. Era una mujer alta y delgada, con el pelo recogido en un moño rígido y los labios apretados como si nunca hubieran sonreído. Entregó el uniforme doblado sin una palabra amable, e incluso antes de mostrar las habitaciones, emitió la seca advertencia. Aquí, solo haces lo que dices, sin preguntas, especialmente sobre la sala verde. El uniforme de limpieza olía a suavizante de telas barato y se había salvado. Carmen lo puso en el pequeño vestuario trasero, donde el espejo agrietado reflejaba más fatiga que vanidad. Se lavó la cara, se alisó la bufanda en el cabello y comenzó a trabajar. La rutina era como en otras casas ricas. Pisos de mármol que brillaban innecesariamente, habitaciones que parecían nunca usadas, alfombras persas llenas de silencio y polvo invisible. Pero algo la molestó profundamente. En las grietas de la limpieza, Carmen observaba. En el jardín, vio un caballo de plástico roto escondido detrás de los rosales. En la esquina de la biblioteca, los garabatos de los niños rayaban la parte inferior de la pared, dibujos borrados a la fuerza. En el baño del segundo piso, encontró un pomo de puerta roto,
parcheado con cinta adhesiva, y en el corredor norte, el más alejado, una puerta pintada de verde con una pequeña estrella azul adjunta. Esa era la habitación del niño. El aire allí era más denso, como si estuviera prohibido incluso respirar cerca de esa puerta. Durante el almuerzo de los empleados, sentados en silencio alrededor de la mesita de la lavandería, Carmen intentó iniciar una conversación. Nadie respondió. Solo una mujer mayor, de la cocina, sacudió la cabeza lentamente y susurró: «No te metas con lo que no te pertenece». Al final de la tarde, cuando estaba recogiendo los paños del área exterior, Carmen lo escuchó. Un sonido, un grito ahogado, viniendo del segundo piso. No era un grito ordinario. Fue más bien un lamento, corto, estrangulado, doloroso. Se detuvo, de pie, con el paño del piso aún húmedo en sus manos. Miró hacia arriba. Una de las ventanas estaba entreabierta, sin movimiento. Volvió a entrar y se encontró con dos sirvientes en el pasillo. Ellos también habían escuchado, pero siguieron caminando como si nada hubiera pasado. Carmen preguntó en voz baja: «¿Está bien el chico?». El más joven se limitó a responder, casi sin mover los labios: «Siempre grita así cuando está solo. Mejor ignorarlo». «Aprendimos». Carmen bajó los ojos. Sintió un nudo en el estómago que no era por miedo, sino por impotencia, porque conocía ese sonido. Era el mismo que escuchó al amanecer cuando su hijo menor, aún pequeño, lloraba en secreto por la ausencia de su padre. Era el mismo sonido de abandono que tantas madres fingen no escuchar porque no tienen tiempo, no tienen otra opción, no tienen fuerzas. Y en ese momento, en medio de una casa rica, con candelabros de cristal y escaleras que brillaban como el oro, comprendió que la pobreza más cruel era la del alma. Con qué frecuencia los gritos de los niños son ahogados por hermosas paredes y apariencias impecables. ¿Cuántas veces el silencio de un niño dice más que 1000 palabras? Y nadie escucha. Si esto te conmovió, si alguna vez sentiste que nadie te escuchaba cuando más lo necesitabas, comenta aquí. Di: «Creo». O simplemente: «Me tocó». Porque incluso los gritos más fuertes pueden pasar desapercibidos, si nadie quiere escuchar. Al final del día, Carmen guardó sus materiales, se lavó las manos con jabón áspero y las secó con la punta de su delantal. La noche ya caía sobre León. Las luces automáticas de la mansión se encendieron en tonos fríos. Caminó hacia la cabaña trasera, pero antes de entrar, volvió a mirar la ventana del segundo piso. Allí, detrás de la cortina, había una sombra. Rápido, pequeño, avistaje, y antes de que pudiera pensar en nada, la puerta de la sala verde se cerró sola con un crujido seco. El corazón de Carmen se aceleró. ¿Quién era ese niño que nadie se atrevía a nombrar? ¿Por qué tanto miedo a su alrededor? Y lo más extraño, ¿por qué, cuando escuchó ese grito, sintió algo dentro de su pecho que no había sentido en años? Como si ese dolor también era suyo. El sol ni siquiera había tocado el techo de la mansión cuando Carmen comenzó a limpiar el ala norte, la misma que todos habían evitado. El silencio allí era más denso, como si llevara recuerdos que nadie quería recordar. Las paredes estaban frescas, las pinturas estaban frías, e incluso el aire se sentía frío, incluso con el calor afuera. Era el pasillo de la sala verde. El paño húmedo en su mano siguió cuidadosamente los zócalos, mientras sus ojos escaneaban detalles que nadie veía. Marcas en el suelo, pegatinas infantiles muy rotas, una zapatilla olvidada detrás de la puerta, y luego un chasquido, un sonido seco y corto. Algo había caído en la habitación. El instinto era más rápido que el miedo. Carmen abrió la puerta, lentamente. Se escapó un leve olor a pintura, madera y moho. La luz filtrada a través de la cortina azul proyectaba sombras temblorosas en el suelo. Dio 2 pasos. Llamó en voz baja, como si no quisiera asustar a un pájaro. Nada. Un paso más. Y entonces, ella lo vio. Detrás del sofá de lino gris, Santiago temblaba. Su brazo izquierdo estaba sangrando, finos cortes paralelos arañaban su piel como líneas tristes. Su rostro sucio, sus ojos bajos, sus dedos presionando su boca con fuerza. Carmen no gritó, no dudó. Simplemente se arrodilló en el suelo, sacó la tela de su bolsillo y rasgó uno de los bordes. Lo mojó con el agua de la botella que siempre llevaba y lo sostuvo del brazo suavemente. Al principio se encogió, pero no se escapó. «Shh»,
Ya pasó, mi niño, susurró, mientras limpiaba suavemente el paño sobre los cortes. Carmen comenzó a cantar. Era una canción antigua, casi olvidada, que cantaba su abuela al curar las heridas de los niños del pueblo. En náhuatl, las palabras hablaban de viento, tierra y madre. Santiago no entendió la letra, pero algo en él reaccionó a la melodía. La respiración se hizo más lenta. Sus ojos aún evitaban los de ella, pero ya no temblaban. La sangre dejó de fluir. Sopló ligeramente sobre sus heridas y continuó cantando. La habitación era sencilla, decorada con muebles caros e inútiles. Nada parecía hecho para un niño que sentía miedo o dolor. No hay rincón de bienvenida, sin color caliente. Carmen se dio cuenta. Y también notó que, detrás de las cortinas, había una pila de dibujos arrugados. Tomó uno sin que él lo viera. Era una casa en llamas. Y en la esquina, una figura sin rostro tras las rejas. Cuando terminó el cuidado, simplemente se levantó lentamente. Dejó el paño limpio a su lado y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. No se lo dije a nadie, pero ni siquiera lo necesitaba. Horas más tarde, en medio de la cocina, los gritos estallaron como un trueno. Renata, la madre de Santiago, apareció con los ojos llenos de furia y su celular en la mano. Las cámaras internas habían grabado a Carmen entrando en la sala verde. ¿Quién se cree que es? ¿Entrar así sin autorización tocando a mi hijo?, gritó, mientras los sirvientes bajaban la cabeza fingiendo no ver. Carmen trató de explicar que escuchó un ruido, que vio sangre, que solo quería ayudar, pero Renata no quería escucharlo. Eres un limpiador. Limpiadora. Ni siquiera mirarlo a la cara. Eres bueno. Está despedida, gritó señalando la puerta. Carmen respiró hondo. Se guardó el rosario en el bolsillo y permaneció de pie, firme. No mendigó. No lloró. Solo miró a los ojos de la mujer con una calma que le molestó. Fue entonces cuando apareció Javier, el patriarca, médico de renombre, hombre de habla baja y presencia firme. Permaneció en silencio hasta entonces. Avistaje. Si no gritaba, tal vez deberíamos dejarla intentarlo, dijo, cortando la habitación en una oración. Renata trató de protestar, pero levantó la mano. Silencio. Todos se detuvieron. Carmen permaneció inmóvil. Javier se acercó. Miró a Carmen como si analizara un viejo diagnóstico que los médicos nunca supieron cómo curar. ¿Estaba herido?, preguntó con seriedad. Carmen asintió y agregó: estaba solo, detrás del sofá. El hombre suspiró. Por primera vez, algo rompió la perfección de esa casa. El orgullo de una madre en negación y el silencio de un padre que se había rendido. Esa noche, Carmen regresó a su pequeña habitación trasera. Se sentó en la dura cama y sacó de su bolsillo el dibujo que había escondido. Ella lo miró durante minutos, en silencio, y luego la dobló con cuidado, poniéndola dentro de la Biblia que llevaba en su maleta. Afuera, el viento soplaba seco. Dentro de la mansión, las puertas se cerraban una y otra vez. Los secretos se escondían bajo alfombras caras y nadie parecía dispuesto a ver lo que realmente estaba pasando en esa habitación verde. Pero Carmen había cruzado una línea invisible, y en el momento en que tocó a ese chico, algo en ella también se conmovió. ¿Qué había en ese dibujo arrugado que Carmen guardaba con tanto cuidado? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a un chico que nadie más sabía amar? Los días siguientes fueron de un silencio espeso, casi sofocante. Carmen, ahora tolerada, pero no aceptada, retomó su rutina con pasos discretos, tela en las manos y ojos atentos. Ella no preguntó, pero vio, y lo que vi dolió. La mansión Fernández tenía más puertas cerradas que ventanas abiertas. La limpieza continuó en habitaciones que nadie usaba, en pasillos que parecían escenarios abandonados de una vida que nunca se vivió. Había algo podrido debajo de ese piso brillante, algo que no era suciedad visible, pero que sentía en sus huesos. En la biblioteca, mientras desempolvaba los estantes cubiertos de polvo fino, Carmen encontró un cajón entreabierto. Curiosa, tiró lentamente. Dentro había un maletín de cuero con etiquetas en inglés, informes médicos, exámenes neurológicos, recetas. Un nombre se repetía en todas las hojas: Santiago Fernández. Hojeó con cuidado. Las palabras técnicas no decían mucho, pero las conclusiones eran claras. Trastorno del espectro autista, nivel severo, necesidad de terapia sensorial,
Afecto diario. Estimulación emocional. Todos los documentos fueron firmados por profesionales internacionales, pero cubierto de polvo, ignorado, escondido. En el fondo del mismo cajón había un pendrive. Carmen lo escondió en el bolsillo de su delantal y terminó de limpiar como si nada hubiera pasado. Por la noche, pidió ayuda al jardinero Pablo, un caballero de voz suave y muy cansado, que había vivido allí durante años y sabía dónde dormían todos los secretos de la casa. Conectaron el pendrive a la vieja computadora en la lavandería. Los videos que aparecieron congelaron a Carmen por dentro. Santiago en crisis. Santiago gritando, golpeándose la cabeza contra la pared, siendo arrastrado por brazos fríos. En todos los registros, la misma voz de fondo. «No seas débil, solo quieres atención». Era Renata, la madre. Carmen cerró los ojos. No fue ira, era algo más profundo. Una vieja revuelta, sin llorar, solo se guardan las lágrimas. Conocía bien ese tipo de negación. El orgullo ciego que prefería castigar antes que aceptar la verdad. Carmen recordó a su primo de su pueblo, que también tenía un niño diferente, que hablaba a las plantas y sonreía al viento. También había estado encerrado en casa hasta que cayó enfermo. Ella nunca aceptó, murmuró Pablo, con los ojos en el suelo. Dice que el niño está malcriado. Eso solo necesita azotes. Carmen no respondió, pero esa noche, cuando terminó de limpiar, dibujó una figura de palo sonriente con una flor en la mano y empujó el papel debajo de la puerta verde. No pasó nada. Al día siguiente dejó otro. Un perro dibujado, con una bolita. Silencio. Al tercer día, estaba limpiando las escaleras cuando vio algo debajo de la puerta. Un papel doblado. Le temblaban las manos al oír la recogida. Cuando la abrió, sus ojos se llenaron. Era un sol, grande, amarillo, con rayos torcidos, y en la esquina, un pequeño círculo con 3 cables que salen de la cabeza. Era ella. Santiago había dibujado a Carmen. La mujer se sentó en el primer escalón de las escaleras con el corazón acelerado. No lloró, pero algo se rompió dentro de ella. O tal vez estaba curado. Porque en ese momento, cuando un niño encerrado en su propio silencio se atrevió a dibujar el rostro de quienes lo veían, sintió que había comenzado algo que nadie podía detener. Y lo que Carmen no sabía, era que ya no estaba sola en esa casa. Alguien la observaba desde lejos, y no tenía buenas intenciones. ¿Quién estaría observando sus pasos en las frías sombras de esa mansión silenciosa? ¿Y qué harían cuando descubrieran que el niño finalmente estaba comenzando a sonreír? El silencio dentro de la casa de Fernández ya no era el mismo. Era como si, todos los días, se abriera una pequeña grieta en las frías paredes, dejando entrar un hilo de vida donde antes solo había sombra. Carmen no forzó nada. Continuó su rutina como si nada hubiera cambiado. Lavaba las sábanas en el tanque del lavadero en la parte trasera. Extendía toallas en el tendedero improvisado entre 2 columnas de piedra. Y tarareaba viejas canciones. A veces en español, a veces en náhuatl. Era su forma de resistir, existir. Pero ahora había ojos puestos en ella. Pequeño, atento, silencioso. Santiago comenzó a seguirla sin previo aviso. Primero con pasos tímidos en el pasillo, luego sentada en el piso de la lavandería, mientras fregaba los paños. No dijo nada. No sonrías. Se quedó allí, con los pies descalzos, los brazos envueltos alrededor de su propio cuerpo, y los ojos fijos en esa mujer a la que nadie miraba. Carmen fingió no darse cuenta. No quería asustarlos. Solo habló en voz alta para sí misma, como si hablara con el viento. «Estas sábanas parecen haber sido lavadas en la arena del desierto», dijo, retorciendo las telas. Y a veces, cuando escuchaba un pequeño ruido, se arriesgaba a una frase suelta. «¿Te gusta ese olor a jabón, mi niño? Mi abuela solía decir que el jabón de coco ahuyenta las pesadillas». Santiago no respondió, pero no iba a desaparecer, y esa ya era una respuesta. El jueves, apenas había salido el sol cuando Carmen buscó a tientas en el intercambio de productos. Una tapa mal enroscada hizo que el galón de lejía se abriera en el piso de la despensa. El líquido fluyó rápidamente, amenazando con tocar sus zapatos y manchar las alfombras. Se agachó en un impulso, tratando de contener el charco con paños, pero el balde giró, mojando todo a su alrededor. «¡Ay, no! ¡No, no, no!», murmuró angustiada, tratando de contener el desastre. Fue entonces cuando 2 pequeñas manos aparecieron a su lado.
Santiago, arrodillado, sostuvo el cubo con fuerza, tratando de equilibrarlo. Su rostro tenso, su respiración entrecortada, pero sus ojos fijos en ella. Carmen se congeló por un segundo. No sabía si estaba llorando, si estaba agradecida, si seguía adelante. Pero sabía que no podía decir nada, porque cualquier palabra en ese momento rompería la magia. Juntos, en silencio, limpiaron el piso. Carmen terminó la tarea como siempre lo hacía, retorciendo la tela con firmeza y cantando. Pero ahora, sus ojos ardían. Por la noche, acostada en la pequeña cama del alojamiento, Carmen miraba el techo de madera en bruto y apretaba el rosario entre sus dedos como si sostuviera un hilo de esperanza. Las lágrimas brotaron lentamente, sin sollozar. No era tristeza, era algo más grande, un reconocimiento divino. «Gracias, Dios mío», susurró. «Si eso es para lo que me trajiste aquí, acepto». Y fue allí, en la oscuridad de esa pequeña habitación estrecha, con el olor a jabón todavía en sus manos, donde sintió por primera vez en mucho tiempo que su vida estaba en el lugar correcto. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Es como decir sin palabras, «Estoy contigo, Carmen». Pero cuando el corazón de la señora de la limpieza comenzó a calentarse con pequeñas chispas de esperanza, al otro lado de la mansión, algo diferente estaba sucediendo. Un monitor brilló en la sala de seguridad. Las cámaras internas, que Carmen apenas sabía que existían, habían grabado cada uno de sus pasos, desde el acercamiento hasta el derrame de lejía, desde la mirada silenciosa de Santiago hasta el gesto espontáneo. Y alguien estaba mirando, con ojos fríos, enojado, con algo entre los celos y la desesperación, quien veló por ese vínculo que floreció en secreto. ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar esa persona para evitar que Carmen logre lo imposible? La velada vistió la mansión Fernández con una luz dorada que no se calentó. Los sirvientes se apresuraron entre el salón principal y la cocina, llevando bandejas de plata, arreglos florales importados y cuencos de cristal. Fue una noche de cena importante. Los invitados de la alta sociedad farmacéutica vendrían de Guadalajara y la Ciudad de México. Todo tenía que ser impecable. Y lo fue. Una cosa menos. Santiago. El niño había estado encerrado en su habitación desde el mediodía. Carmen se enteró por el ama de llaves, que murmuró la noticia entre dientes, como si pronunciara una frase sin querer. Renata, la madre, no quería incidentes esa noche. Carmen apretó los puños. No dijo nada. Pero dentro de ella algo ardía, más fuerte que la ira. Fue una injusticia. Vestida con su uniforme limpio, su bufanda atada en el cabello y sus ojos iluminados con un nuevo brillo, Carmen continuó su turno. Pero antes de terminar, salió del pasillo trasero y subió. Se detuvo frente a la puerta verde. Lo golpeó suavemente. Santiago abrió. La mirada era la misma de siempre, distante, desconfiada, pero había una pizca de alegría en la comisura de su boca. Carmen le tendió la mano y aguantó. Sin decir una palabra, los dos cayeron juntos. En la habitación iluminada por inmensos candelabros, los invitados brindaban, hablaban en voz alta, reían exageradamente. Los tazones tintineaban, los platos se servían con precisión. Carmen entró con el niño de la mano y nadie se dio cuenta, hasta que acercó una silla y se sentó a su lado. Era como si el tiempo se congelara. Los cubiertos se detuvieron en el aire. Las conversaciones cesaron. Carmen tomó una cuchara, la llenó de puré y la colocó tranquilamente frente a Santiago. El niño sostuvo el cable con ambas manos, se lo llevó a la boca, masticó lentamente y comió. La habitación estalló en susurros. Renata se levantó como una tormenta, sus tacones golpeando el suelo con furia, su vestido rojo temblando de odio. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, señalando a Carmen con un dedo tembloroso. «Has perdido la cabeza, doncella. Esta no es la cocina. Este chico no puede estar aquí. Está sucio, es enfermizo. Contaminará la comida». Carmen se puso de pie lentamente, pero no soltó la mano del niño. «Solo quería estar con su familia», respondió con firmeza, su voz baja pero completa. Renata avanzó. Tiró del brazo de Santiago con fuerza. Se encogió. Carmen se puso al frente.
Un silencio cortante se apoderó de la habitación. Los invitados, una vez tan habladores, ahora observaban la escena como si presenciaran algo demasiado vergonzoso para comentarlo. Pero nadie interfirió. «Sal de aquí ahora», gritó Renata. Ya no le importaban las miradas a su alrededor. «Sal de mi casa, entrometido». Carmen soltó el brazo del niño lentamente. Ella se arrodilló ante él, lo miró a los ojos y dijo: «Está bien, Min. No hiciste nada malo». Santiago la miró en silencio, pero había algo diferente en su rostro. Una nueva firmeza, una sombra de pertenencia. Carmen se dio la vuelta y caminó hacia la salida del pasillo. La vergüenza no era suya, era del mundo que lo rodeaba. Pero antes de cruzar la puerta, una voz profunda la detuvo. «Espera». Era Javier, el patriarca. No se había puesto de pie, no había gritado, pero su voz hizo que todos se quedaran en silencio. Miró fijamente a Renata durante unos segundos. Luego se volvió hacia Carmen. «Si estás dispuesto», dijo con palabras mesuradas, «a partir de mañana serás responsable del cuidado de mi hijo». Renata se atragantó. «¿Qué? No puedes». Pero él no la escuchó. Se puso de pie. Se fue a Santiago. Él también se arrodilló y pasó la mano por el cabello del niño con un afecto que había estado ausente allí durante mucho tiempo. Tal vez necesite menos terapeutas, y más que alguien que lo ve. Carmen no respondió, solo bajó los ojos. Presionó el rosario en su bolsillo. El niño apoyó la cabeza contra su pierna. Al fondo de la sala, uno de los invitados se levantó y se fue en silencio. Arriba, una luz se apagó sin motivo. Y en el sistema de seguridad, alguien borró registros. Pero, ¿por qué eliminar imágenes? Si lo que estaba sucediendo finalmente era un milagro. ¿Y qué despertaría esa decisión de Javier en una madre que nunca supo aceptar? El amanecer llegaba en silencio sobre los tejados de León, y el cielo despejado dejaba que la luna observara todo desde arriba, como recordatorio de que la noche guarda verdades que el día trata de ocultar. Carmen estaba sentada junto a la vieja tina de lavar en el patio trasero, con una taza de té caliente entre sus manos callosas. El vapor se elevó lentamente, pero los pensamientos no se detuvieron. Pablo apareció poco después, con su abrigo raído y una manta sobre los hombros. Siempre sabía cuándo llegar sin que lo llamaran. «Hay algo en tus ojos, Carmen», dijo, con la voz ronca de alguien que ha visto demasiado dolor. «Algo que no he visto desde que llegaste». Carmen no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té, cerró los ojos y luego salió la verdad, como un aliento que había esperado durante mucho tiempo ser escuchado. Tenía un hijo pequeño. Su nombre era Rafael. Su voz vaciló, pero no se quebró. Un día, mientras limpiaba una casa en el centro de Guadalajara, salió al arroyo con sus primos. Cuando me advirtieron, era demasiado tarde. Pablo bajó los ojos. No preguntó nada. Simplemente escuchó. Yo no estaba allí, Pablo. Estaba fregando un baño de mármol con un cepillo de dientes para que Madame pudiera ver su propia cara en el azulejo. Cuando regresé, solo encontré su juguete en la orilla del agua. El silencio se hizo más pesado, como si el mundo respetara ese dolor que no tenía sonido. Después de eso, me fui, continuó Carmen, con los ojos fijos en algún lugar del pasado. Me escondí en las montañas, con una tía que ya ni siquiera recordaba, y juré que nunca volvería a cuidar a ningún niño, porque yo fallé en el mío. Pablo le tocó ligeramente la mano, no como consuelo, sino como presencia. Y ahora, este chico, Santiago, dijo con la voz quebrada, es como si Dios me hubiera dado una oportunidad, no para borrar el dolor, pero para darle sentido. Fue en ese momento cuando Carmen tomó su decisión. A la mañana siguiente, fue a ver a Javier. La estaba esperando en la oficina, como le había prometido. Sentado detrás de una mesa de madera oscura, rodeado de premios, libros de medicina y silencio sin resolver. Estoy de acuerdo en cuidar de Santiago, dijo con firmeza, pero con una condición. Necesito libertad, sin supervisión, cámaras, interferencias. Necesita confiar. Y yo también. Javier vaciló, los ojos cansados, el semblante de alguien que lo ha intentado todo. Pero al final, asintió. Hazlo a tu manera, Carmen. Fue el comienzo de algo nuevo. No es un trabajo, una misión. Carmen comenzó a entrar en la sala verde todas las mañanas. Le leía a Santiago, incluso cuando él volvía la cara. Tomó hojas secas del jardín,
semillas, telas de diferentes texturas. Se juntaron, se sentaron en el suelo. A veces solo se miraban en silencio, pero este silencio era otra. Estaba vivo. Y si has llegado hasta aquí, sintiendo esta historia latiendo lentamente en tu pecho, necesito decirte, lo que está por venir es aún más fuerte, porque detrás de cada silencio de este niño hay un grito atrapado. Y Carmen aún descubrirá algo que ni siquiera ella misma está lista para enfrentar. Mientras todo parecía comenzar a florecer, a lo lejos, en un discreto café en el centro de León, Renata se reunió con el exterapeuta de Santiago. La mujer, elegante y fría, escuchó atentamente mientras Renata derramaba su furia disfrazada de preocupación. Ella es una limpiadora, doctora, no tiene entrenamiento, no sabe lo que está haciendo. Mi hijo necesita protocolo, disciplina, no abrazos jabonosos. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó el terapeuta, levantando una ceja con velado aburrimiento. Renata cruzó las piernas suavemente, pero el veneno estaba en el tono. Ayúdame a exponer esta farsa. Quiero que todos sepan que está jugando con la salud mental de mi hijo. Quiero que la casa vuelva a estar limpia, como siempre lo fue. El terapeuta sonrió, pequeño, intencionado. Con un poco de paciencia, esto se puede arreglar. Y en ese momento, en algún momento del destino, los engranajes comenzaron a girar en contra de Carmen. Pero lo que Renata aún no sabía fue que el amor verdadero, incluso si proviene de manos simples y sin un título, tiene una fuerza que desafía cualquier plan. Pero, ¿se resistiría Carmen a esta trampa que se tendió en la oscuridad? ¿Y qué tipo de golpe estaba a punto de caer sobre ella cuando menos lo esperaba? Los días siguientes estuvieron bañados por una luz que no venía del cielo, sino del suelo de aquellas mañanas en las que Santiago y Carmen se encontraron como si se hubieran elegido antes de siquiera conocerse. Con la libertad otorgada por Javier, Carmen no perdió el tiempo. Reemplazó los juguetes fríos por elementos vivos. Mezcló achiote con harina y agua para crear pinturas que esparcieron sobre las piedras del jardín. Dejó que Santiago tocara la arcilla húmeda con las manos abiertas, sintiera la tierra entrar por sus uñas y secarse entre sus dedos. Allí, bajo el suave sol de León, el niño dejó huellas. Y no solo en el suelo. Carmen le enseñó a plantar menta. Juntos, cavaron la tierra, colocaron las semillas y la regaron con una calabaza vieja. Y cuando brotó la primera hoja, ella lo tomó de la mano y dijo: «Crece despacio, mi niño, pero se hace fuerte». Santiago no habló, pero escuchó. Carmen lo sabía, porque esa tarde, cuando la lluvia cayó ligeramente sobre el techo, corrió hacia ella, tiró de su mano y señaló al cielo. Se quedaron juntos escuchando el sonido de las gotas, en silencio. Y Santiago, con las palmas en alto, deja que el agua fluya como si sintiera el mundo por primera vez. Poco a poco, los otros empleados comenzaron a notarlo. Santiago ahora lanzó sonidos, pequeños, guturales, pero reales. Aplaudió cuando vio el sol entre las hojas. Tocaba el tambor con los dedos mientras Carmen lavaba los paños. Y en un día que nadie olvidaría, abrazó a un pollo, tan simple como eso. La tomó en sus brazos, se sentó con ella en su regazo y se rió. Reí. Eso fue un milagro. Carmen grabó todo. Tenía un cuaderno escondido en el fondo del armario, donde anotaba cada gesto, cada sonido, cada mirada. Era su diario de semillas, donde cada línea era un brote del alma de Santiago. Pero lo que ella no sabía fue que arriba, en la oficina de Renata, se estaban tomando otras notas, vídeos, cortes, audios editados. Renata había contratado a un técnico privado para manipular las imágenes de las cámaras internas. Con escenas distorsionadas, hacía parecer que Carmen estaba exponiendo a Santiago a estímulos excesivos. Una grabación mostró al niño temblando mientras ella le aplicaba pintura en la mano, con el audio alterado para que sonara como un grito. Otro mostró un momento en el que Carmen lo sostuvo por los hombros mientras luchaba, pero la verdad era que estaba teniendo un ataque de risa cosquilleante. Estas grabaciones falsas comenzaron a circular en grupos familiares privados. Tíos, primos, miembros de la alta sociedad que siempre han sospechado de la presencia de una señora de la limpieza tan cercana a un caso clínico tan complejo. Palabras como negligencia, riesgo emocional e invasión de la función aparecieron en los comentarios. Carmen no lo sabía. Continuó creyendo que el bien, cuando es verdad, se propaga por sí mismo. Pero el mal,
El mal es astuto. Y, sin embargo, esa noche, mientras cosía una muñeca de trapo para Santiago, con retazos del viejo uniforme y ojos de botón, Carmen sonrió. Sentí que todo valía la pena. Santiago abrazó a la marioneta con fuerza. Apoyó la cara contra la tela e hizo un sonido que ella nunca había escuchado. Era casi un nombre. Algo así como coche. En ese momento, Carmen se detuvo. Respiró hondo. Y sintió que un calor subía por su pecho. No era orgullo. Fue curativo. Suyo. Suyos. Una promesa que se cumple allí, en los lugares más inesperados. Y hay dolores que son así. No gritan, sino que esperan años por un sonido, un gesto, un abrazo, una respuesta. Hay personas que pasan toda su vida esperando una señal de que su sufrimiento sirvió para algo. Y a veces, este signo llega en manos de aquellos que menos esperamos. Si esta parte de la historia te conmovió de alguna manera, comenta aquí. Entiendo. He pasado por esto. Me emocioné. ¡Qué dolor! Su comentario puede ser ese abrazo silencioso que Carmen tanto merecía. Pero mientras cosía esperanza, Renata cosió veneno. El terapeuta había recibido los videos manipulados y estaba preparando un informe, con firma, sello y todo. Un documento que, si llegaba a las manos adecuadas, destruiría la reputación de Carmen para siempre. Solo faltaba una cosa, el momento adecuado para el golpe. Y ese momento estuvo más cerca de lo que Carmen podría haber imaginado. ¿Qué pasaría cuando su verdad chocara con la mentira que se estaba extendiendo silenciosamente? ¿Y alguien tendría el coraje de defenderla? Cuando salió todo a la luz. La mañana comenzó con una extraña quietud. El jardín estaba barrido, los pasillos encerados, las ventanas demasiado abiertas. Carmen sintió la diferencia tan pronto como puso un pie en la casa. El aire parecía contener algo atrapado, como si las habitaciones contuvieran la respiración. Santiago no vino a recibirlo. La muñeca de trapo fue arrojada en un rincón de la sala de lectura. Era como si, de repente, la casa hubiera vuelto a ser lo que era antes. Fría, dura, distante. Apenas tuvo tiempo de buscar al niño. Doña Estela apareció en el pasillo, seria, con los ojos bajos. El señor Javier le pidió que fuera al salón principal. Ahora. Carmen se limpió las manos en el delantal, se ajustó el pañuelo y caminó sin prisa. En el interior, el corazón se apretó. Por fuera, la misma calma de siempre. Mientras entraba por la puerta doble, vio que no estaba solo. Sentada en el largo sofá de terciopelo oscuro, 5 rostros rígidos la miraban. Hombres con corbata, mujeres con blazers caros. Junto a ella, Renata, con un vestido beige y un collar de perlas, tenía una expresión cuidadosamente controlada. Javier estaba de pie junto a la estantería, sin decir una palabra. Carmen se detuvo en el centro de la habitación, entre las miradas y los juicios. Renata fue la primera en hablar. Reunimos a miembros del comité del Hospital Real de León, compañeros de confianza de mi marido. Pronunció las palabras con cruel suavidad. Y tenemos pruebas de que ha excedido todos los límites aceptables en su función. Uno de los hombres sacó su teléfono celular de su bolsillo y con solo tocar un botón, las imágenes comenzaron a reproducirse en la pantalla. Videos recortados. Escenas de Santiago golpeándose. Carmen agarrada por los hombros. El niño corriendo por el jardín con pinturas en la cara. Un pasaje en el que Carmen canta una vieja canción en náhuatl, mientras Santiago parecía agitado. «Eso no es cuidado», dijo una mujer con los brazos cruzados. «Esto es exposición. Estímulo caótico. Rituales cuestionables. Brujería», añadió Renata con la frialdad de quien ya había ensayado esa palabra. «Esta mujer usa cantos y creencias indígenas para manipular a mi hijo. Desde que ella llegó, él ha retrocedido. Habla solo, grita, dibuja figuras extrañas. Esto es brujería emocional». Carmen respiró hondo. No miró a nadie, solo al suelo. Pero su columna vertebral permaneció erguida, sus pies firmes. Su silencio pareció irritar aún más a los presentes. Y además, continuó Renata como si estuviera sacando el golpe final de su bolsillo, sospechamos que esta señora está tratando de hacer que mi hijo dependa emocionalmente de ella. Claramente está imponiendo ideas equivocadas al niño. Ya no acepta ser corregido. Actúa como si fuera de la familia. Javier seguía en silencio. Fue entonces cuando Carmen levantó la vista. Miró a cada uno de ellos.
con la calma de quien ya había sobrevivido a un dolor que ninguno de esos rostros entendería. Puedo ser la señora de la limpieza. No tengo títulos ni bata blanca. No sé cómo hablar difícil. Hizo una pausa por un segundo. Pero fui el único que vio a tu hijo. El impacto de esas palabras permaneció en el aire como una grieta en el vidrio. No gritó de ira. Gritó porque no lo escucharían. No se escondió por terquedad. Se escondió porque tenía miedo. Y todo lo que he hecho era para demostrar que podía existir fuera de la sala verde. Afuera, detrás de la puerta entreabierta, dos ojos pequeños y atentos escuchaban todo. Santiago estaba sentado en el suelo del pasillo, con el muñeco de trapo apretado contra su pecho. La voz de Carmen atravesó la madera como un susurro que conocía bien, pero esta vez era diferente. Era más fuerte, más urgente. En el interior, la tensión era insoportable. Uno de los hombres se movía en su asiento. La mujer del comité escribió algo en un cuaderno. Renata se cruzó de brazos con una expresión de falsa compasión. Carmen permaneció de pie. No pedí cuidarlo. Simplemente no podía fingir que no veía el dolor en los ojos de un niño. Silencio. Afuera, Santiago se puso de pie. Lento. Caminó hacia la puerta. Miró dentro. Carmen todavía no lo veía. Renata se acercó a Javier. Necesitas tomar una decisión. Esto no puede continuar. Javier no respondió, pero en su frente, gotas de sudor brotaron discretamente. El peso de la elección se amontonó como piedras en su pecho. Carmen lo miró. Por primera vez, sus ojos realmente se encontraron. Y luego, detrás de ella, un pequeño sonido de pasos. Todos se volvieron al mismo tiempo. Santiago entró en la habitación. Solo. La muñeca todavía está en su brazo. Caminó hacia Carmen. Sin decir nada, se apoyó en su pierna. Luego le tomó la mano con dedos temblorosos. Y luego, hizo algo que nadie en la casa había visto nunca. Miró a los ojos de su madre. No, dijo, en voz baja pero clara. Era solo una palabra, pero fue como un trueno dentro de la mansión. Renata se puso pálida. Todos los demás guardaron silencio. Carmen se arrodilló lentamente. Ella lo miró, sus ojos llorosos, y luego susurró. Gracias, mi amor. Pero, ¿qué significaría esa palabra pronunciada por Santiago? Y ahora, ¿saldría finalmente a la luz algo de verdad? ¿O estaba por suceder lo peor? La sala permaneció en silencio después del susurro de Santiago. Todos los que estaban allí, médicos, consejeros, empleados escondidos detrás de las puertas, parecían haber perdido el aliento ante esa sola palabra. Carmen. Pero el chico no había terminado. Con pasos lentos, Santiago soltó la mano de la señora de la limpieza y sacó algo de detrás de la muñeca que tenía cerca de su pecho. Un pequeño cuaderno con una tapa azul descolorida, manchado de dedos manchados de tinta, bordes mordidos. Se acercó a Javier y sin decir una palabra, le tendió el cuaderno. El padre vaciló. Por un segundo, no pareció saber si debía aceptar. Pero cuando vio los ojos de su hijo, firmes, suplicantes, extendió la mano. Cuando abrió la primera página, todos se inclinaron. Lo que vieron no fueron garabatos ordinarios. Eran escenas, dibujos hechos con delicadeza, coloridos, llenos de pequeños detalles. El jardín, con flores reales y hojas secas pegadas con cola blanca. El pollo sentado en el regazo del niño. El lavadero, con paños extendidos y gotas azules en la pared. Una mano sosteniendo la otra. Pequeña, temblorosa, confiada. Una muñeca de trapo con ojos de botón. El rosario de madera. Y en el centro de todo, Carmen. Apareció en casi todos los dibujos. Siempre con el pelo recogido en un simple moño. Siempre con el uniforme color arena. Pero en los ojos dibujados, había brillo. Y en los gestos, ten cuidado. En uno de los dibujos, Santiago se había dibujado a sí mismo pequeño, y Carmen enorme, como una montaña con los brazos abiertos. En otro, estaban tomados de la mano debajo de un árbol, con pájaros volando por encima. Carmen no pudo contener las lágrimas. No era tristeza. Fue un reconocimiento. Era la certeza de que todo lo que había sentido, esa misión silenciosa, esa fe silenciosa, ahora estaba allí, en color, para que el mundo lo viera. Los médicos no tuvieron ninguna reacción, ningún manual, ningún informe, ninguna reunión pudo explicar lo que tenían delante. Renata se puso de pie abruptamente. «¡Es un niño!», gritó, casi perdiendo el control.
No sabes lo que estás dibujando. Esto no es prueba de nada, es manipulación. Pero nadie respondió. Todos seguían inmersos en la fuerza de ese silencio que finalmente había tomado forma. Fue entonces cuando Santiago, una vez más, habló. Bajo, pero esta vez, claramente. Sus ojos se volvieron hacia Carmen. Carmen. La voz salió rota, como si hubiera excavado la palabra desde el interior de una cueva muy profunda. Y, sin embargo, sonaba como un himno dentro de esa sala. Javier cerró el cuaderno con manos temblorosas. Su rostro, siempre tan contenido, ahora revelaba emoción. Se acercó a Carmen y la miró como nunca antes. Como hombre, como padre, como alguien que finalmente entendió lo que tenía delante. Nunca dijo el nombre de nadie, nunca. Susurró. Carmen bajó la cabeza con respeto. No necesitaba decir nada. Todo ya estaba dicho. Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Saber que no estamos solos. Pero incluso frente a tanta verdad, no todos aceptan ser derrotados. Renata apretó los puños junto a la pared, con los ojos entrecerrados como una tormenta a punto de estallar. Había perdido el control de su hijo, su esposo y su propia narrativa. ¿Y a la gente le gusta eso? Cuando pierden el control, se vuelven peligrosos. ¿Qué haría ahora? ¿Qué arma le quedaba todavía en las manos? ¿Y podría Carmen proteger a Santiago de un último intento desesperado de venganza? La mañana comenzó con rumores. Voces apagadas entre los pasillos, llamadas telefónicas susurradas, miradas que antes habían ignorado a Carmen, ahora desviadas por vergüenza o admiración contenida. El ama de llaves, la señora Estela, parecía aún más rígida que de costumbre, como si el suelo de la mansión estuviera a punto de agrietarse bajo sus pies. Carmen, como siempre, llevó a cabo su rutina en silencio, con escoba en mano y el corazón atento. Pero había algo diferente en el aire. Incluso las alfombras parecían murmurar secretos. Lo que Carmen aún no sabía era que, desde el día anterior, los videos de Santiago, los reales, sin cortes, sin distorsiones, habían comenzado a circular entre bastidores en el hospital donde Javier era consejero. Alguien, tal vez uno de los médicos presentes en la reunión, había tenido el coraje de mostrar la grabación original de Santiago diciendo su nombre. Y, como con todo lo que conlleva demasiada verdad, esa imagen comenzó a perforar muros que parecían insuperables. Esa tarde, un automóvil negro se detuvo frente a la mansión. De la puerta trasera salió una mujer elegante, con el pelo blanco recogido en un moño firme, gafas pequeñas y una mirada penetrante. Se trataba de Lucía Zamora, directora de la Fundación Corazón de Barro, una de las instituciones para niños con necesidades especiales más respetadas de todo el país. Javier la recibió con sorpresa. No había sido advertido, pero su tono no permitía negativas. «Quiero conocer a la mujer que hizo sonreír al niño», dijo sin rodeos. Carmen estaba en el patio trasero, ayudando a Santiago a cosechar menta. Cuando Lucía se acercó, el niño parecía sospechoso, pero al ver a Carmen sonreír, se relajó. La directora se arrodilló, le tendió la mano y el niño, en un gesto aún vacilante, le entregó una hoja de menta. Olfateó, sonrió y miró a Carmen con ojos llorosos. Esto vale más que cualquier informe. Mientras tanto, dentro de la casa, Renata temblaba. Ya no era solo una cuestión de control interno. Era reputación, estatus, prestigio. Y lo sintió correr por sus dedos. Intentó, más tarde esa noche, exigir a Javier la renuncia inmediata de Carmen. Pero por primera vez en años, no cumplió. «No puedo. El juez del Tribunal de Menores ya ha sido notificado. Santiago está oficialmente en proceso de evaluar un plan terapéutico alternativo con ella. Ahora tiene respaldo legal», dijo secamente, sin levantar la vista del periódico. Renata abrió mucho los ojos. «Esto es una locura. Es una limpiadora. Ahora es una cuidadora. Reconocido». Cerró la puerta con fuerza cuando salió de la habitación. Subió las escaleras como si huyera de su propia sombra. Pero lo que ella no sabía es solo que el mundo ya había comenzado a ver. La mansión Fernández, siempre rodeada de altos muros y guardias de seguridad, ahora recibía visitas inesperadas. Los periodistas intentaron acercarse.
Los vecinos se detuvieron para preguntar si lo que decían era cierto, que una mujer indígena viuda y sencilla había hecho sonreír al niño maldito. Y lo más importante, que no lo hiciera con medicamentos, choques o técnicas importadas, pero con tierra, música, silencio y ternura. En la lavandería, Carmen cosió una camisa nueva para Santiago, reutilizando trozos de tela de colores. El niño la miró en silencio. A veces imitaba el sonido de la aguja atravesando la tela. A veces solo la miraba, como si grabara cada gesto dentro de él. Carmen no dijo mucho, pero cuando le entregó un nuevo dibujo, los dos tomados de la mano frente a lo que parecía ser una multitud sonriente, ella entendió el mensaje. Y hay historias que comienzan escondidas, en la esquina de una casa, y de repente cobran vida como si siempre estuvieran esperando que el mundo abriera los ojos. Si todavía estás aquí, después de todo esto, es porque sientes que aún queda mucho por pasar. Y realmente lo hay, porque a veces es cuando parece que hemos ganado, que el enemigo muestra su verdadero rostro. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Javier. Respondió, y al otro lado, una voz profunda anunció: el diario La Voz de León quiere hacer un artículo con la señora de la limpieza. Ya lo han sabido todo. No respondió. Se limitó a mirar por la ventana, donde Carmen y Santiago estaban pintando piedras con pinturas naturales. Ella sonrió. El niño se rió a carcajadas. Javier frunció los labios. En el interior, algo viejo comenzaba a romperse. Su omisión, sus años de silencio, todo parecía amontonarse dentro de su pecho como una avalancha a punto de colapsar. Pero una pregunta comenzó a surgir en su mente. Una pregunta que ya no podía ignorar. ¿Cuánto tiempo puede crecer la verdad en un suelo tan lleno de espinas? ¿Y estaba preparada Carmen para el último golpe que aún vendría de las sombras? Las páginas de los periódicos comenzaron a ensuciarse con mentiras. Sirvienta indígena realizó rituales con niño millonario, decía el titular sensacionalista de El Grito de León, pronto replicado por otros medios más interesados en el escándalo que en la verdad. Las imágenes que acompañaban el artículo estaban distorsionadas. Carmen bailando en el patio trasero, Santiago cubierto de pintura, dibujos infantiles interpretados como símbolos ocultos. En unas pocas horas, la historia que antes había sido emotiva, ahora fue tratada como una amenaza. Renata, escondida detrás de un perfil falso, había enviado de todo: mensajes de texto manipulados, videos editados, insinuaciones repugnantes. Era la última carta de una mujer acorralada por su propia frialdad. En el pueblo donde vivía Carmen antes de venir a León, su casa de ladrillos crudos y techo de hojalata estaba rodeada de curiosos y extraños. La policía armada llamó a su puerta, exigiendo entrar. Los hijos de Carmen, asustados, vieron cómo se revolvían sus pocas pertenencias, se abrían los frascos y se desmontaban los cajones. El mayor, Diego, trató de explicar que su madre era solo una limpiadora, que cantaba para que sus hijos durmieran y nunca lastimaba a nadie. Pero la humillación ya había terminado. En el pueblo, algunos guardaron silencio, otros susurraron, y pocos ofrecieron una mirada de compasión. Carmen se enteró de lo que sucedió mientras aún estaba en la mansión. Pablo fue quien se lo dijo, con el rostro sin color. Fueron a tu casa. Sus hijos pasaron toda la tarde con los policías. Dijeron que se trataba de ti. Sobre Santiago. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Soltó lentamente la tela que estaba retorciendo entre sus dedos y miró fijamente a la pared como si pudiera ver más allá de ella. No lloró. No gritó. Se limitó a suspirar, y dijo con voz firme, cargado de un silencio ancestral: quien miente, cava su propio hoyo con su lengua. Subió a ver a Santiago, que desde temprano en la mañana había estado inquieto, agitado. Había empujado objetos, cerrado puertas, destrozado uno de los dibujos que había hecho con ella. Los empleados comentaron en voz baja que era otra crisis, que estaba empeorando de nuevo. Pero Carmen sabía que no era eso. Fue el entorno. Era el peso de las energías que ahora circulaban por la casa como nubes de tormenta. Abrió lentamente la puerta de la sala verde. Santiago estaba acurrucado en un rincón, con el muñeco de trapo en su regazo, temblando. Su rostro húmedo, sus uñas clavadas en su brazo. Entró sin prisa. Se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa. No dijo nada. Solo sacó el rosario de madera de su bolsillo.
Pasó los dedos por cada cuenta, cerró los ojos y cantó, en náhuatl, con voz baja y mecedora, como lo hacía su abuela en las frías noches de las montañas. Una canción que no pedía una explicación, solo escucha. Una canción que hablaba de sanación, protección, silencio que abraza. Santiago levantó la cara lentamente. El llanto se calmó. Sus manos soltaron su brazo. Arrastró el cuerpo hasta el centro de la habitación y, aún de rodillas, apoyó la cabeza en las piernas de Carmen. Dejó de cantar. Ella le acarició el cabello ligeramente y susurró, «Aquí estoy, mi niño». Al otro lado de la casa, en la sala de seguridad, una de las cámaras capturó todo. Javier, que estaba viendo la grabación por segunda vez, no pudo contener el nudo en la garganta. Esa imagen, la mujer que todos despreciaban, devolviéndole a su hijo la paz que nadie más había logrado, valía más que todos los informes médicos que había firmado. Y si has llegado hasta aquí sintiendo este nudo en el pecho, como alguien que observa una injusticia y aplaude en silencio por el coraje de lo invisible, quédate conmigo hasta el final, porque todavía hay una revelación que va a cambiar todo lo que piensas sobre esta historia. Renata, por otro lado, vio cómo su estrategia se le escapaba de las manos. Lo que se suponía que era la destrucción de la imagen de Carmen, ahora comenzó a volverse en su contra. El director de la fundación pidió los videos completos para su análisis. Los medios más serios comenzaron a cuestionar las fuentes. Algunos vecinos hablaron en defensa de la señora de la limpieza. Un grupo de madres de niños con autismo se movilizó en las redes sociales con un hashtag, Deixem Carmen cuidar, y Javier, por primera vez, se encontró sin argumentos para protegerla de la mujer con la que compartía cama y mentira. Pero lo que Carmen aún no sabía es que Renata, movida por la ira y el orgullo herido, estaba a punto de cruzar un límite que ningún corazón de madre perdonaría, y cuando se excediera este límite, no habría vuelta atrás. Lo que preparó en las sombras podría acabar con todo, o exponer la verdad que se ha estado escondiendo detrás de las puertas de la familia Fernández durante años. El día amaneció con el cielo pintado en tonos grisáceos sobre León, como si toda la atmósfera de la ciudad reflejara la tensión silenciosa que se cernía sobre la mansión Fernández. Carmen había dormido poco, su cuerpo exhausto, pero su corazón estaba lleno de una nueva determinación. Sentía, en la punta de sus dedos y en lo profundo de su alma, que algo estaba a punto de cambiar. Mientras arreglaba los paños limpios en el lavadero, un suave golpe en la puerta interrumpió su movimiento. Javier entró con un semblante serio, pero esta vez diferente. Había un respeto silencioso, casi tímido, en sus ojos que nunca antes había tenido en su presencia. Llevaba una memoria USB. Se acercó, sin prisa, y se lo entregó a Carmen. Este es el video de la Sala Verde. Les mostrarás a todos lo que has hecho por Santiago, dijo, sin prisa pero con firmeza. Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cogió el dispositivo y con manos ligeramente temblorosas, lo conectó a la computadora en la sala principal. El video comenzó a girar. Primero, la desesperación de Santiago, los gritos ahogados, los movimientos repentinos. Luego, lentamente, Carmen apareció a su lado, sentada en el suelo, sus delicadas manos tocando ligeramente el brazo del niño, su voz baja cantando en náhuatl, cada sílaba con cuidado y paciencia. Santiago respiró, su cuerpo se relajó, sus ojos brillaban con una nueva confianza. Era una imagen de calma absoluta, casi milagrosa. Nadie que viera esas imágenes podía tener dudas sobre la inocencia y el talento de Carmen. Sonó el teléfono y Javier respondió rápidamente. Al otro lado de la línea, el director de la Fundación Internacional para Niños con Necesidades Especiales habló con entusiasmo. Necesitamos que compartas esta experiencia en Monterrey. Será un congreso de terapias alternativas e inclusión. La gente necesita conocer tu historia, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Carmen estaba estática. Las palabras giraban en su cabeza como hojas en el viento. Viajar, hablar frente a expertos, compartir tu secreto, tu fe, tu paciencia, parecía demasiado grande. Casi imposible para una mujer que hasta hace unos meses era invisible, que limpiaba los pisos de las casas de otras personas sin ser notada, que sentía el mundo pesando sobre su espalda. Y, sin embargo, algo más pesado aún se cernía sobre ella. La responsabilidad con Santiago, el muchacho que se había apoyado en su tranquilo coraje, que ahora respiraba confianza,
La miró con intensa atención, como si esperara su respuesta. Fue entonces cuando el logopeda, que había estado siguiendo discretamente el progreso de Santiago, se acercó con una nota doblada en las manos. Insistió en dártelo, dijo suavemente. Carmen abrió la nota y leyó la frase cuidadosamente escrita por el propio Santiago. Ve por mí. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El peso de la responsabilidad se mezcló con una ternura abrumadora. Había pruebas de que no era solo el trabajo o la curiosidad lo que movía ese vínculo. Fue una conexión profunda, un entendimiento silencioso entre dos almas que encontraron consuelo y esperanza el uno en el otro. Carmen sintió que una lágrima fluía, un calor que llenaba su pecho, y se dio cuenta, finalmente, de que su propio dolor, la pérdida de su hijo, el abandono, las humillaciones que había sufrido, no habían sido en vano. Llevaba la curación en sus manos y en su voz, y ahora el mundo podía verlo. En el pasillo, los empleados la miraban en silencio, respetando el aura que ahora la rodeaba. Incluso Pablo, siempre discreto, parecía conmovido. Carmen respiró hondo, sintiendo el olor de la tierra limpia mezclarse con el aroma de las flores del jardín que ella misma había ayudado a plantar. Cada rincón de la mansión parecía cargado de historias y recuerdos ahora entrelazados con su propio viaje. La señora de la limpieza invisible, que una vez había sido ignorada, ahora era reconocida como portadora de transformación. Un poder silencioso, discreto, pero innegable. Mientras pensaba en el viaje, Carmen se dio cuenta de que no se trataba solo de reconocimiento personal. También fue una oportunidad para difundir un mensaje que cruzó muros, culturas y corazones. El cuidado genuino, la paciencia, la presencia atenta, pueden ser más efectivos que las técnicas sofisticadas o los títulos académicos. Un simple toque, una vieja canción, un ojo vigilante, y el mundo de un niño podría cambiar. Recordó a su hijo que murió, el peso de la culpa, el dolor que había sentido cuando se dio cuenta de su propia vulnerabilidad. Ahora, cada lágrima sufrida se transformaba en fuerza, cada silencio vivido, en una voz para otros que aún no eran escuchados. En el mismo momento, sus pensamientos se dirigieron a lo que estaba por venir. El congreso, el viaje, la exposición pública. No sería fácil. Habría miradas críticas, juicios, personas dispuestas a desacreditar. Pero Carmen sintió que no podía retroceder. Santiago había confiado en ella. El universo mismo parecía dar un empujón silencioso, y la responsabilidad de compartir lo que era precioso requería coraje. Por primera vez, la señora de la limpieza se sintió llena de propósito, un sentimiento que iba más allá de la supervivencia, más allá del sustento diario, más allá de su propio dolor. Era necesario, y no solo necesario para Santiago, sino para todos los que necesitaban ver que los milagros discretos existen todos los días. El logopeda se acercó de nuevo, y esta vez el discurso fue acompañado de una sonrisa tímida. Todavía no ha hablado, pero sé que está orgulloso de ti. Él quiere que vayas. Carmen cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión, y una frase brotó de lo más profundo de su alma, como si hablara directamente al espectador. A veces el mayor coraje no es gritar, sino escuchar en silencio. Y te prometo que lo que está por venir te hará creer que los milagros pueden suceder donde menos los esperas. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y su corazón se aceleró. Era la promesa de transformación no solo para ella, sino para todos los que miraban, todos los que, en algún lugar, necesitaban esperanza. A medida que avanzaba la tarde, Javier observaba desde la distancia, aún absorbiendo la magnitud de lo que había sucedido. Renata, más furiosa que nunca, trató de idear estrategias, pero ahora cada gesto parecía en vano. La verdad se estaba consolidando, extendiéndose silenciosa, pero irreversiblemente. Carmen, por su parte, se preparaba para armarse de valor con la poca ropa y recuerdos que llevaría a Monterrey. Cada paso era consciente, cada respiración un ritual de fuerza. Y cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, coloreando el cielo con tonos de fuego y oro, Carmen miró a Santiago, quien se aferró con fuerza a su muñeco de trapo, el mismo que la había acompañado desde la primera crisis. El niño sonrió, una sonrisa genuina, sin miedo, sin tensión, una sonrisa que tenía un mundo de significado,
que decía, «Creo en ti. Para mí, vete». Carmen volvió a sentir la conexión sagrada entre dos vidas que se encontraron por casualidad, pero que ahora se entendían perfectamente. Cada dolor, cada injusticia, cada silencio invisible se había transformado en algo más grande. Y en ese instante, supo que estaba lista, pero un pensamiento cruzó por su mente, sutil e inquietante. La fama repentina, la exposición, la curiosidad del público y, sobre todo, la ira silenciosa de Renata. Todo esto podría convertirse en una tormenta que pondría a prueba su fe y coraje de maneras que ni siquiera ella podía imaginar. La pregunta flotaba en el aire, cargada de tensión y expectativa. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Carmen para proteger a Santiago? ¿Y hasta dónde bastaría la verdad para vencer el mal que aún acechaba en las sombras de la mansión Fernández? La Corte de León estaba llena. Las cámaras de las emisoras nacionales se alineaban en el pasillo. Los micrófonos se empujaban por el espacio entre los reporteros curiosos, y las voces susurraban el nombre de Carmen, como si invocaran una historia ya legendaria. La mujer que una vez había sido solo la señora de la limpieza, ahora se había convertido en un símbolo de fe, coraje y justicia. Pero Carmen no vio gloria en eso. Mientras esperaba para entrar en la sala de audiencias, sentada en un banco de madera, alisó el rosario de madera entre sus dedos, como si buscara fuerza en oraciones antiguas. Su uniforme ya no era para limpiar, pero todavía lo tenía doblado en su bolso, como un recordatorio del suelo que una vez la sostuvo. El aire era espeso, lleno de expectación. Por un lado, Renata, acompañada de costosos abogados y maquillaje que ocultaba su fatiga. Por el otro, Javier, mayor, con la mirada baja, visiblemente dividido entre la culpa y la vergüenza. Carmen entró la última. No había público que la intimidara. Caminaba lentamente, con pasos serenos, sin levantar la barbilla. Se sentó y cruzó las manos sobre su regazo. El juez pidió silencio. Las cámaras retrocedieron. Comenzó el juicio. El abogado de Carmen comenzó la defensa con voz firme, pero sin teatralidad. Mostró los documentos, los informes médicos, los informes oficiales de la fundación. Cada pedazo de papel era una piedra de verdad arrojada contra la pared de mentiras. Luego vinieron los videos originales, las imágenes de Carmen calmando a Santiago, los dibujos coloridos, la nota «Ve, por mí». La sala se quedó en silencio. La gente miraba en absoluto silencio, como si la pantalla tuviera el poder de purificar el aire. El fiscal miró a Renata y preguntó con frialdad, «¿Todavía sostienes que esta mujer usó rituales extraños para engañar a su hijo?» Renata se aclaró la garganta, mirando hacia otro lado. Sus labios temblaban. «Yo solo quería proteger a mi hijo. Pensé que estaba confundiéndolo». Pero la voz falló. Entonces llamaron a Pablo. El jardinero caminó lentamente hacia el centro de la habitación, la gorra apretada en sus manos, su rostro sudoroso. Vi todo. Trató al niño como personas. «Algo que nadie hizo», dijo, mirando directamente a Renata. «Y si esto es brujería, entonces el mundo necesita más brujas como ella». Algunos se rieron suavemente. Otros bajaron la cabeza avergonzados. Incluso el árbitro sonrió discretamente. Renata apretó los puños. Trató de recomponerse, pero la evidencia se amontonó ante ella como un espejo imposible de enfrentar. El abogado trató de desviar el foco, diciendo que Carmen se había aprovechado de la fragilidad de la familia. Pero la jueza, una mujer de cabello gris y buen semblante, interrumpió. «Estás acusando a alguien que trajo paz a un niño que vivía en el sufrimiento», dijo con firmeza. «Vi el video. Eso es amor. El amor no es un crimen». En ese momento, la puerta trasera se abrió. Un pequeño estruendo de suaves pasos resonó en el piso de mármol. Era Santiago. El niño caminaba acompañado por la logopeda, con el muñeco de trapo en las manos y algo escondido a sus espaldas. Toda la sala contuvo la respiración. Carmen se puso de pie instintivamente, pero el juez le hizo un gesto para que se quedara. Santiago se acercó lentamente a la mesa principal. Sacó de su bolsillo una flor hecha de papel de colores, rojo y amarillo, doblada cuidadosamente. Se acercó al juez y se la entregó sin decir nada. La mujer sonrió, conmovida. Luego se volvió hacia Carmen y, en voz baja, pronunció su nombre. «Carmen». Fue suficiente. Todo el salón rompió a llorar. El juez sostuvo la flor y respiró hondo antes de declarar. En vista de las pruebas presentadas, la claridad de los informes y la manifestación espontánea de la niña,
Este tribunal considera infundadas todas las acusaciones contra la señora Carmen Aguilar y, considerando los daños morales y emocionales, condena a la señora Renata Fernández a pagar una indemnización y a perder influencia sobre las decisiones médicas sobre su hijo. El sonido del martillo resonó como una liberación. Renata se derrumbó en su silla. Javier se pasó las manos por la cara y, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin disimulo. Carmen no sonrió. Simplemente cerró los ojos y murmuró suavemente: «La justicia llega en el tiempo de Dios». La audiencia se puso de pie, algunos aplaudiendo, otros simplemente mirando con respeto. Las cámaras capturaron cada segundo, pero no se dejó deslumbrar. Caminó hacia Santiago, se inclinó y lo abrazó con la delicadeza de quien tiene un milagro en sus brazos. Él sonrió y apoyó la cara en su hombro, en un gesto simple y puro. En ese abrazo, no hubo victoria. Hubo reparación. Fuera del juzgado, la prensa rodeó los escalones. Carmen se fue entre destellos, protegiéndose los ojos con la mano. El periodista más cercano le tendió el micrófono. «¿Qué sientes en este momento, después de todo lo que ha pasado?» Carmen hizo una pausa por un momento. Miró hacia el cielo, respiró hondo y respondió: «Siento que lo bueno no hace ruido, pero nunca deja de existir». La multitud se quedó en silencio. Era como si esa frase, simple y firme, hubiera cruzado todos los corazones presentes. Horas más tarde, de vuelta en la mansión, Carmen caminó sola por el jardín. Las flores parecían más vivas, el viento más ligero. Santiago corrió con el muñeco en la mano, riendo de verdad. La casa, una vez fría, ahora olía a tierra húmeda y sonidos de vida. Pablo saludó desde lejos, y Carmen sonrió. Una sonrisa serena, de quien sabe que el amor, cuando es verdadero, no necesita aplausos. Pero cuando el sol se puso sobre León, y la tranquilidad pareció descansar por fin en la historia, una sombra aún se movía entre las cortinas del segundo piso. Renata miró a través de la ventana, sus ojos ardían de ira contenida. No había aceptado la derrota. No del todo. Y, en el fondo, una idea peligrosa comenzaba a tomar forma. Porque hay personas que, incapaces de amar, prefieren destruir lo que no pueden controlar. Y lo que Renata estaba a punto de hacer podría poner en peligro todo lo que Carmen había logrado. Los días comenzaron a amanecer más lentos, con el olor a pan fresco proveniente de la cocina, y risas ligeras resonando en los pasillos de la mansión Fernández. Risas que, hasta hace poco, nadie imaginaba escuchar adentro. Santiago se levantaba temprano, con el rostro ya sereno, y corría hacia el jardín, donde lo esperaba Carmen con una canasta de frutas y la muñeca de trapo que había cosido meses antes. Las mañanas se habían convertido en un ritual sagrado entre los dos. Se sentaron bajo el mismo árbol, y Carmen le enseñó los nombres de las cosas en libra, con gestos sencillos y llenos de vida. Sol, hizo ella con las manos, y él repitió, sonriendo. Árbol, agua, pájaro. Era como ver cómo el mundo era renombrado por manos que antes solo habían temblado. Javier, que ahora participaba activamente en el tratamiento de su hijo, observaba desde lejos, a menudo con emoción. El hombre de antes, distante, apegado a su propio orgullo, parecía haberse quedado en otro tiempo. Pasaba horas observando las interacciones entre Carmen y Santiago, aprendiendo del silencio, de las miradas, del tacto. Y una mañana, cuando el niño corrió a abrazarlo sin miedo, el padre finalmente entendió que el amor no requiere control, solo presencia. La vieja cocina, una vez fría y llena de pedidos, se había transformado por completo. Con el apoyo de la fundación, Carmen ayudó a montar allí una sala sensorial. Telas de diferentes texturas colgadas en las paredes, areneros de colores, instrumentos musicales, pinturas naturales e incluso una pequeña fuente de agua corriente que Javier había instalado, especialmente para su hijo. Las ventanas abiertas dejaban circular el aire fresco, y el sonido del viento mezclado con las melodías que Carmen creaba improvisando en náhuatl se había convertido en la banda sonora de la casa. Santiago, ahora bajo la supervisión de terapeutas amables y pacientes, floreció ante los ojos de todos. Aprendió a usar tableros de comunicación alternativos, y cuando quería decir feliz, mostraba una foto de Carmen sonriendo. Ella, cuando se dio cuenta, se conmovió en silencio, simplemente pasando su mano por su cabello
y agradeciendo a Dios por permitir que ese niño la encontrara, y por haberlo salvado en el momento exacto en que ella también necesitaba ser salvada. Se corrió la voz del milagro silencioso. Familias de León, Guanajuato e incluso otros estados comenzaron a buscar a Carmen. Madres desesperadas, padres confundidos, niños que el sistema ya había renunciado a entender. Los recibió uno a uno, sin promesas, solo con la misma mirada tierna y firme que llevaba con Santiago. Cada niño habla de una manera diferente, dijo, pero todos quieren ser escuchados. Y fue así, escuchando lo que no se decía, que sanó. Javier, en una de las reuniones de la fundación, declaró delante de todos, Carmen no es solo una cuidadora. Ella es la mujer que devolvió a mi hijo al mundo. Toda la sala aplaudió. Carmen bajó la cabeza, avergonzada. Cuando cesaron los aplausos, respondió con voz serena. Solo limpiaba lo que estaba sucio, por dentro. Esa frase estaba en el aire, resonando más que cualquier discurso. Simple, pero inmenso. Las cámaras grabaron el momento y el video se volvió viral. Personas de todo México comenzaron a escribirle cartas. Algunos estaban agradecidos por la esperanza. Otros pidieron consejo. Y Carmen, aún asustada por las repercusiones, respondió lo que sabía, con ternura y fe. Una tarde, después de que los visitantes se fueron, se quedó sola en la sala sensorial, mirando las cortinas balancearse con el viento. El sol entraba a raudales por las ventanas, dibujando sombras danzantes en el suelo. Santiago durmió en una hamaca, abrazando a la muñeca. Carmen se sentó, miró a su alrededor y sintió una suave opresión en el pecho. Era como si todos los dolores del pasado se hubieran convertido en fuerza. Recordó a su hijo perdido, cada lágrima tragada en silencio, cada injusticia soportada. Y comprendió, finalmente, que ninguna herida es inútil cuando elegimos amar incluso con cicatrices. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Afuera, la puerta de la mansión se abrió para un auto nuevo. Carmen escuchó el crujido de las llantas en la entrada de piedras y se puso de pie lentamente. Era otra familia, traída por la fundación, que quería conocerla. Pero algo en esa llegada fue diferente. La mujer que salió del auto vestía de negro, su cabello rubio recogido, y su rostro cubierto por grandes gafas de sol. Carmen reconoció el perfume incluso antes de ver la cara. Renata. Estaba acompañada por un hombre alto y un abogado. La tensión en el aire cambió. Incluso los pájaros parecían quedarse en silencio. Javier apareció justo detrás, sorprendido, sin saber cómo reaccionar. Renata caminó hacia Carmen, deteniéndose a unos pasos de ella. Se quitó las gafas lentamente y reveló los ojos cansados y rojizos, de alguien que no había dormido durante días. No vine a pelear, dijo, con voz temblorosa. Vine a ver a mi hijo. Es eso. Carmen la miró con cautela. Detrás de ella, Santiago se había despertado, curioso, mirando desde lejos. El niño dio un paso adelante, luego otro. El corazón de Carmen se aceleró. Renata se arrodilló. Sus rodillas tocaron el piso frío de la habitación. Santiago, dijo en un susurro. Perdón. El niño no respondió, pero tampoco se escapó. Se quedó quieto, mirándola con la misma calma que había aprendido de Carmen. Javier cerró los ojos. Carmen, inmóvil, sostuvo el rosario con fuerza, sintiendo que algo mucho más grande que todos estaban a punto de suceder. El viento soplaba con más fuerza, sacudiendo las cintas de colores adheridas a las paredes. Un rayo de sol atravesó el vidrio e iluminó el rostro de Renata, que ahora lloraba en silencio. Carmen dio un paso adelante, tocó ligeramente el hombro de la mujer y dijo, en un tono que mezclaba compasión y firmeza, Dios solo perdona a aquellos que aprenden a amar lo que intentaron destruir. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Renata bajó la cabeza, sin palabras. Carmen se volvió hacia Santiago, que ahora caminaba lentamente hacia su madre. Extendió la mano, vacilante, como si la vida misma contuviera la respiración. Pero algo en la expresión de Renata no era solo arrepentimiento. Había algo más allí, algo oculto, una intención que Carmen aún no podía leer. Y la pregunta que flotaba, densa, inquieta, parecía arder dentro de su pecho. ¿Sería ese reencuentro una oportunidad real para el perdón? ¿O el presagio de un nuevo golpe a punto de golpear lo que quedaba de paz?
Carmen nunca había estado en un avión. Cuando el motor comenzó a rugir, el estómago parecía querer huir junto con el miedo, y las manos sudaban dentro del abrigo prestado por el ama de llaves de los cimientos. Pero cuando el avión finalmente se elevó por encima de las nubes y la ciudad de León se hizo pequeña abajo, algo dentro de ella se abrió, como si el mundo le estuviera diciendo, ¿ves? El suelo también puede convertirse en el cielo. Miró por la ventana, con los ojos llenos de lágrimas, y pensó en su hijo que se había ido, en Santiago, en todo lo que la vida le había quitado, y que había regresado, de una manera que nunca había imaginado. Gracias Dios, susurró suavemente, apretando el rosario entre sus dedos. En Monterrey, la ciudad parecía viva de una manera diferente. El ruido de los autos, los olores de la comida en las calles, los enormes edificios reflejando el sol. Carmen caminaba lentamente, con su sencillo bolso a cuestas, y el corazón latiendo al ritmo de alguien que todavía no cree que lo esté viviendo. El personal de la fundación la recibió calurosamente, ayudándola a prepararse para el congreso. Le dieron un vestido azul claro y zapatos nuevos. Apenas reconoció el reflejo en el espejo. Esa mujer de cabello lacio y ojos firmes ya no se parecía a la señora de la limpieza que había llegado a la mansión, con las manos llenas de callos y una mirada sospechosa al mundo. Parecía alguien que había pasado por lo imposible y regresó con un milagro en sus brazos. El auditorio estaba lleno. Médicos, terapeutas, periodistas y familias de todo el país ocuparon las sillas, esperando escuchar la historia de la mujer que había logrado lo que tantos expertos consideraban improbable: calmar, comprender y amar a un niño que el mundo clasificaba como imposible. Cuando la llamaron por su nombre, Carmen respiró hondo. El micrófono se sentía enorme en sus manos, y por un momento pensó que la voz no saldría. Pero cuando vio la mirada atenta del público y recordó la sonrisa de Santiago, el miedo se disolvió. No soy médico, comenzó, con el dulce acento de alguien que vino del campo. No fui a la universidad, no usé una bata de laboratorio y ni siquiera sabía qué era la terapia sensorial, hasta que me pidieron que limpiara su habitación. Solo escuché. Escuché al niño que nadie quería escuchar. Las palabras salieron lentas, sinceras. Habló de la arcilla, las gallinas, la música, la tierra húmeda que usaba para calmar al niño. Habló de las noches en las que lloraba sola en el alojamiento, pidiéndole a Dios que le mostrara el significado del dolor. Habló del hijo que perdió y cómo, tal vez, cuidar de Santiago fue el camino que encontró el cielo para sanar lo que aún sangraba dentro de ella. La gente piensa que cuidar es enseñar, pero cuidarse a veces es simplemente mantenerse cerca, callado. Espera el momento de los que sufren, dijo, con un brillo en los ojos. El amor no tiene prisa. El silencio que se formó en el auditorio estaba cargado de emoción. Algunos lloraron sin disimularlo. Otros simplemente cerraron los ojos, absorbiendo la fuerza de esa voz simple, que parecía provenir de un lugar más profundo que cualquier teoría. Un médico estadounidense se puso de pie y, con lágrimas reprimidas, aplaudió. Luego, otro y otro. En cuestión de segundos, todos se pusieron de pie. Toda una ovación de personas que aplaudían no a una experta, sino a una mujer que había aprendido a amar lo imposible. Carmen se quedó quieta, sin saber qué hacer, con las manos temblorosas. No sabía si sonreír, si llorar. Simplemente presionó el rosario y dejó que las lágrimas cayeran descaradamente. Al final, una anciana se acercó, abrazándola con fuerza. Era una terapeuta argentina, con los ojos llorosos. «Sanaste a más de un niño. Nos sanó a todos», dijo, con la voz quebrada. Carmen apoyó la cabeza en el hombro y lloró, sin palabras. Era como si cada aplauso, cada lágrima, cada mirada de admiración lavara los años de invisibilidad, las humillaciones, las heridas silenciosas, y por un momento sintió que el mundo entero podía limpiarse, si había manos dispuestas a tocar tiernamente. Mientras bajaba del escenario, con el corazón ligero y las piernas temblorosas, pensó en Santiago, pensó en el momento en que el niño, por primera vez, pronunció su nombre, Carmen. Era como si esa llamada todavía resonara dentro de ella, empujándola hacia adelante. Si él logró hablar, yo también puedo. Más tarde, sola en la habitación del hotel, Carmen abrió la ventana y dejó entrar la noche. Afuera, la ciudad brillaba. Las luces parecían estrellas al revés,
plantadas en el suelo. Tomó su teléfono celular y vio docenas de mensajes de voz. Empleados de la mansión, madres de niños, vecinos del pueblo, incluso Javier, todos diciendo lo mismo. Estamos orgullosos. Ella sonrió, pero no se dejó envanecer. Sabía que nada de eso se trataba de ella. Se trataba de lo que representaba. Cuando se toca una vida, el mundo entero siente el impacto, murmuró, mirando hacia el cielo. Y a veces, lo que pensamos que es el final, es solo el comienzo del milagro. Esta es la parte en la que el corazón de la historia comienza a latir más rápido. Y te pido, no sueltes mi mano ahora. Porque lo que sigue demostrará que el amor, cuando es verdadero, no necesita un milagro para existir, es en sí mismo el milagro. A la mañana siguiente, antes de embarcar de nuevo, Carmen pasó por la tienda del aeropuerto y compró algo sencillo, un pequeño collar con un colgante en forma de pájaro. Pensó en dárselo a Santiago, para que recuerde que puede volar incluso cuando el mundo intenta bloquear sus alas. En el avión, cerró los ojos y sonrió. El viento golpeando el vidrio parecía susurrar oraciones que solo ella entendía. Todo finalmente parecía pacífico. Pero cuando el avión aterrizó en León, el teléfono celular comenzó a vibrar sin parar. Llamadas perdidas, mensajes del ama de llaves, desde la fundación, del jardinero. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Carmen. Algo andaba mal. Al salir del aeropuerto, todavía con la maleta en la mano y el corazón acelerado, vio a Javier esperando al otro lado de la calle. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Cuando se acercó, Carmen solo necesitó una mirada para sentir que sus piernas se debilitaban. «Es Santiago», dijo, con la voz quebrada. Desapareció, y en ese momento el mundo de Carmen volvió a temblar. Había caído la noche sobre León cuando Carmen regresó a la mansión. Las luces estaban encendidas. Toda la casa estaba alborotada y el viento llevaba ese tipo de silencio que precede a una tormenta. Javier caminó de un lado a otro, hablando con la policía, con los vecinos, con la fundación, la cara tensa, las profundas ojeras. Santiago había desaparecido hacía menos de 4 horas. El ama de llaves juró que estaba dormido cuando subió las escaleras, pero la ventana del dormitorio estaba abierta y la muñeca de trapo cayó al césped. Carmen corrió hacia el jardín. Sus ojos recorrieron cada rincón de la hierba, cada sombra, cada árbol. «Santiago», gritó, su voz rasgando el aire. No hubo respuesta. El sonido resonó a través de la pared alta y murió en el viento. La desesperación se elevó a través de su pecho como fuego. Pero en medio de la confusión, Carmen notó algo que los demás no vieron. Una hoja de papel doblada, medio escondida bajo el cojín del sillón en la habitación verde. Lo tomó con cuidado. El papel tenía su nombre escrito en letras grandes y torcidas. Para Carmen. Le temblaban las manos. Se desplegó lentamente y su corazón comenzó a latir de manera diferente. Era una carta. Escrito en español sencillo, con faltas de ortografía, pero lleno de sentimiento. El terapeuta había ayudado a Santiago a escribir. «Querida Carmen», dijo, «no sé cómo hablar como los demás, pero sé cómo sentir, y cuando cantas, lo entiendo todo. Cuando me miras, no necesito palabras. Gracias por escuchar mi silencio. Gracias por dejarme tocar la arcilla, por enseñarme que el mundo no es solo miedo. Eres mi segunda madre. Te amo». Carmen se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y lloró como no había llorado en mucho tiempo. Un llanto viejo y profundo que provenía de un lugar olvidado dentro de ella, el mismo lugar donde había enterrado el nombre de su propio hijo, tantos años antes. Las lágrimas fluyeron pesadamente, pero por primera vez no dolieron. Estaban calientes, limpios, como si lavaran el alma. Javier entró y se detuvo frente a ella, sin palabras. Cuando vio el papel en sus manos, se sentó a su lado e inclinó la cabeza. «Él me escribió eso», dijo, con la voz quebrada, «antes de que desaparezcas». Javier se pasó las manos por la cara, sin saber si era una señal de despedida o de esperanza. Carmen miró al cielo a través de la ventana abierta y solo dijo, «Está vivo. Lo siento». Al día siguiente, los periódicos ya informaban de la desaparición del niño. Los equipos de búsqueda buscaron en los alrededores. Los voluntarios ayudaron. La fundación envió apoyo psicológico, pero Carmen, en silencio, decidió seguir su propio camino.
Pidió visitar el pueblo donde vivía antes, diciendo que necesitaba hacer algo. Javier, sin entender, solo asintió. Viajó al amanecer, llevando solo la carta, la muñeca de trapo y el rosario de madera. El camino era largo y el sol salía lentamente, tiñendo el horizonte de rosa y oro. Carmen miró por la ventana del autobús, su rostro iluminado por los recuerdos. Cada giro parecía acercarla un poco más a sí misma. Cuando llegó al pequeño cementerio del pueblo, el aire olía a tierra húmeda y flor de cempasúchil, el mismo olor que el día en que enterró a su hijo. Caminó hacia la sencilla tumba, cubierta de musgo y silencio. Se arrodilló. Colocó el dibujo más colorido de Santiago, el del árbol y tomados de la mano en la lápida. Luego sacó de su bolsillo el rosario que tanto le gustaba al niño, el que usaba en las tardes de música y risas. «Este también es para ti, hijo mío», susurró. «El chico que me llevó el cielo y el que me envió de regreso». Se quedó allí, en silencio. El viento balanceaba las ramas y las hojas bailaban en el suelo. Carmen cerró los ojos y sintió algo diferente. No era tristeza, era ligereza. Un calor que sube desde el pecho hasta la garganta. Una sensación de que, finalmente, todo había encajado. El dolor que una vez había pesado ahora brillaba, como si se hubiera convertido en luz. El sol atravesó las nubes y cayó sobre la tumba, calentando su rostro. «Te perdono», dijo en voz baja, sin saber exactamente a quién. Al mundo, tal vez. A la vida. A sí misma. Tomó el rosario, pasó las cuentas entre sus dedos y respiró hondo. El recuerdo de la mirada de Santiago, de la sonrisa tímida, de la primera palabra, volvió con fuerza. Y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que él había estado tratando de enseñarle todo el tiempo. Que algunas almas se reconocen incluso en diferentes cuerpos, incluso en diferentes momentos. Ese amor, cuando es verdadero, no se pierde. Cambia de forma, pero nunca de dirección. Se levantó lentamente, limpió el piso con las manos y, antes de irse, miró hacia atrás por última vez. El colorido diseño ondeaba en el viento, como si cobrara vida propia. En medio de los colores, el sol dibujado por Santiago parecía sonreír. Carmen también sonrió. Mientras caminaba de regreso a la carretera, su corazón se sintió ligero, casi en paz. Pero poco sabía ella que mientras oraba y entregaba su dolor al cielo, algo estaba sucediendo en León. Llegó una llamada telefónica a la mansión. Un oficial de policía dijo que había encontrado una pista. Se había visto a un niño caminando solo cerca de la estación de tren, con un muñeco de trapo en las manos. Carmen se detuvo en medio del camino, como si el viento le hubiera traído un mensaje. Miró al horizonte y cerró los ojos. Su corazón latía rápido, caliente, lleno de presentimientos. Era como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. Y en el silencio entre una respiración y otra, lo sintió. Santiago seguía llamándola. Todavía la necesitaba. Y lo que estaba a punto de descubrir no era solo el final de una búsqueda. Fue el comienzo de una revelación que cambiaría todo lo que creía sobre el amor, la fe y el destino. Las calles de San Miguel de Allende estaban cubiertas de luz dorada cuando Carmen regresó. El sonido de las campanas de la iglesia se mezcló con el dulce olor del maíz tostado en los puestos de la plaza, y sintió que su corazón latía con una especie de paz, que solo aquellos que alguna vez han caminado por el desierto del dolor pueden entender. Llevaba una sencilla maleta, pero dentro había algo que el tiempo no podía robar. Cartas, dibujos, recuerdos y un coraje que ahora brillaba sin necesidad de palabras. El pueblo la recibió con abrazos, curiosidad y un nuevo respeto. La mujer que había dejado viuda y silenciosa regresó transformada, no por milagros grandiosos, sino por algo más raro, una fe persistente. Con el apoyo de la fundación, Carmen alquiló una pequeña casa en el barrio de El Chorro. El piso estaba hecho de cemento frío, las paredes peladas, pero las ventanas dejaban entrar el sol generosamente. Allí comenzó lo que ella llamó, con sencillez, la casa de los sentidos. Era un espacio abierto para madres que, como ella, vivían el dolor de criar hijos especiales en medio del abandono y la pobreza. Pronto, las mujeres comenzaron a llegar con niños en brazos, miradas cansadas y preguntas que el mundo nunca respondió. Carmen no tenía títulos ni diplomas, pero tenía escucha, y eso era suficiente. Las primeras actividades fueron improvisadas.
telas de colores colgando del techo, cajas con frijoles, ollas viejas para hacer sonido, arena del patio trasero para jugar a dibujar. Carmen mostró cómo transformar lo simple en terapia, lo cotidiano en afecto. No necesitamos mucho para sanar un corazón pequeño, dijo. Solo tiempo y amor. Los niños se rieron, aplaudieron, se ensuciaron, y las madres, que antes habían llorado en silencio, ahora aprendieron a reír. Un día, llegaron 2 terapeutas de la capital, curiosos por el método de la señora de la limpieza que enseñaba con alma. Observaron, tomaron notas, preguntaron. Carmen solo sonrió, sin inmutarse. Cuando una de ellas quiso entender cómo sabía qué hacer, respondió: no lo sé, lo siento. Cada niño tiene un ritmo, y yo solo sigo el ritmo que Dios ya ha puesto dentro de él. Las palabras, simples como pan caliente, tocaron profundamente a quienes escucharon. Pronto, la pequeña casa estaba abarrotada. Las familias de otras aldeas comenzaron a venir los fines de semana. Las donaciones llegaron a raudales, y Carmen usó todo con cuidado. Construyó un pequeño jardín sensorial, plantó menta, romero y lavanda. Dijo que el olor de la tierra también cura. En la puerta, un letrero hecho por una de las madres llevaba el nombre que eligió el grupo: Casa Santiago. Cada semana, el cartero dejaba un sobre de león. Eran dibujos. Santiago ahora tomaba clases de arte, y con la ayuda de su padre, le enviaba a Carmen sus creaciones. Árboles, pájaros, manos coloridas. Uno de ellos mostraba a una mujer barriendo el suelo con estrellas cayendo alrededor. En el reverso, con letras firmes, había escrito: a la mujer que limpió mi miedo. Carmen guardaba cada uno en una caja de zapatos, junto al rosario de madera que nunca soltaba. Javier también escribió a veces, contando los cambios. Había convertido parte de la fortuna familiar en donaciones para el proyecto, y ahora trabajaba como voluntario en la fundación. En una de las cartas escribió: decidí abrir una clínica popular con el nombre de mi hijo. Quiero que sanemos lo que el dinero nunca pudo. Cuando leyó esto, Carmen sonrió. El viento sopló a través de la ventana y desordenó los papeles sobre la mesa, esparciendo colores y recuerdos. Era como si el destino mismo estuviera reorganizando todo, limpiando, una vez más, lo que estaba sucio por dentro. Las tardes en San Miguel comenzaron a tener un ritmo diferente. Las risas de los niños resonaron por las estrechas calles, y el nombre de Carmen comenzó a extenderse como una brisa. Aún así, no dejó escapar su humildad. Cuando la prensa intentó entrevistarla, ella se negó. Solo soy un limpiador. Pero aprendí que a veces Dios barre los caminos más sucios con nuestras manos. Con cada nuevo día, veía en los rostros de sus madres algo que reconocía. Ese mismo resplandor de esperanza que un día nació de nuevo dentro de ella. Era como si cada historia de dolor fuera un espejo del propio pasado, y cada abrazo, una forma de redención. A veces, cuando se ponía el sol y el patio estaba vacío, se sentaba sola, con los pies descalzos en el suelo, y daba gracias. No porque ganara, sino porque fue elegida para servir. Un viernes por la tarde, Carmen estaba organizando los juguetes cuando escuchó el ruido de un automóvil que se detenía frente a la casa. Fue a la puerta y vio a Javier bajar con algo en sus brazos. Era una pintura grande, envuelta en papel marrón. Lo apoyó en el suelo y sonrió, cansado pero alegre. Santiago pidió entregarle esto personalmente, dijo. Carmen desató el nudo del papel y reveló el diseño. Era el jardín de la Casa de los Sentidos, con ella en el centro, barriendo el piso, y cientos de mariposas de colores saliendo de la escoba. En la esquina inferior, una frase en letras temblorosas: todo lo que se limpia con amor, brilla para siempre. Las lágrimas brotaron sin que ella pudiera detenerlo. Tocó la imagen con cuidado, como si pudiera sentir el corazón del niño latiendo allí. Miró a Javier y sonrió, con esa especie de sonrisa que viene después de entender el porqué de todo. Ya no me necesita, dijo. Ahora es el mundo el que lo necesita. Javier asintió, conmovido. El sol ya se estaba poniendo, arrojando una luz dorada sobre el patio. Carmen miró hacia arriba y vio el cielo pintado de naranja y azul. Por un momento, todo pareció calmarse. Era como si la vida finalmente hubiera sido purificada. Pero entonces, un fuerte viento sopló de la nada, derribando el marco y esparciendo algunas hojas por el suelo. Uno de ellos cayó boca arriba, mostrando un nuevo dibujo, uno que no había visto antes.
era diferente. Había dos pequeñas figuras tomadas de la mano, caminando por un campo lleno de estrellas. Sobre ellos, algo escrito con letra firme. Te espero donde el tiempo no pasa. Carmen se quedó quieta, el papel temblando en sus manos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El viento seguía soplando, casi como una voz antigua susurrando su nombre. Y fue allí, en ese momento, entre el atardecer y el silencio, que se dio cuenta. Había algo que aún no se había dicho, algo que el destino le tenía reservado. Una última travesía, una última verdad esperando ser revelada. El sol salía sobre San Miguel de Allende cuando Carmen abrió la puerta de la pequeña clínica infantil. La misma puerta por la que un día había atravesado como una mujer sin rumbo, era ahora la entrada a un nuevo comienzo. Las paredes de la casa estaban cubiertas de dibujos, manos coloridas y las sonrisas de los niños que alguna vez aprendieron a hablar a través de la ternura. En el centro del mural brillaba un enorme sol con su nombre pintado en letras grandes: Carmen. En el interior, el sonido de la risa y las pequeñas voces llenaban el aire. Era el sonido de la vida que continuaba. Una joven con un uniforme sencillo se acercó, mirando tímidamente, y Carmen la recibió con la misma sonrisa serena que la había acompañado desde el principio. No subestimes lo que llevas en tus manos, dijo, colocando suavemente una escoba en sus manos. A veces los que limpian la casa, también limpia las almas. La niña sonrió, se movió y entró. Carmen se paró en la puerta, mirando el cielo dorado, sintiendo el viento ligero tocar su rostro como un abrazo. Santiago, ya adulto y sano, jugaba en el patio con otros niños, y su voz resonaba a lo lejos, firme y alegre. Mi familia para siempre. Carmen cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, sintió que no le faltaba nada más. El dolor se había convertido en un buen recuerdo, y el recuerdo, en fe. Entendió que de eso se trata la vida: barrer lo que duele, dejar espacio para lo nuevo y nunca perder el coraje para comenzar de nuevo. Porque cada alma limpia encuentra la manera de volver a brillar. Y si has llegado hasta aquí, gracias por seguir esta historia. Tu like es como un abrazo que calienta y mantiene vivo este pequeño rincón. Suscríbete también, para volver a tomar otro café conmigo, lleno de historias que sanan e inspiran. Dime en los comentarios dónde estás mirando. Quiero saber qué tan lejos ha llegado esta cadena de amor. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.